¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Lección del 10 de enero de 1962 del Seminario de la Identificación de Jacques Lacan. Allí él retoma el problema del nombre propio, evocando algo de la lección anterior que leímos y comentamos, diciendo lo siguiente: evoquemos lo que dije la última vez. Les he hablado del nombre propio en la medida en que hemos encontrado en nuestro camino de la identificación del sujeto, segundo tipo de identificación regresiva, al rasgo unario del otro, ya lo llama así, rasgo unario del otro. Y a propósito de este nombre propio hemos encontrado la atención que ya ha concitado por parte de algún lingüista y matemático en función de filosofar, Bertrand Russell. ¿Qué es el nombre propio? Vuelve y se pregunta. Parece que la cosa no se entrega al primer examen, pero intentando resolver esta cuestión, hemos tenido la sorpresa de encontrar la función del significante, sin duda en estado puro. Era en esa vía que el lingüista mismo nos conducía al decirnos: un nombre propio es algo que vale por la función distintiva de su material sonoro. Pero recuerden que él decía que precisamente esa era la función del significante, que el material sonoro hiciese distintivo ese significante de cualquier otro significante. Eso es lo que llama aquí el estado puro del significante. Con lo que no hacía, por supuesto, sino duplicar lo que son las premisas mismas del análisis susiriano del lenguaje, a saber, que es el rasgo distintivo, el fonema, como acoplado a un conjunto de cierta batería, en la medida en que no es lo que son los otros, que lo encontramos aquí como debiendo designar el rasgo especial. El uso de una función del sujeto en el lenguaje, la de nombrar su nombre propio. Ciertamente, no podíamos contentarnos con esa definición como tal, sino que estábamos en la pista de algo, y ese algo hemos podido al menos aproximarlo, cernirlo, designando esto que es, si se puede decir, bajo una forma latente al lenguaje mismo. La función de la escritura, la función del signo, en tanto que él mismo se lee como un objeto. Una linda definición del signo, a diferencia del significante. Y es que el signo, pues escrito, es que él mismo se lee como un objeto. El signo se lee él mismo como un objeto, como si fuese un objeto. Es decir, como una cosa es la referencia, planta, la planta como referencia. Pero si yo digo la planta, ahí hay un signo lingüístico compuesto de significante y significado, donde el significante es una imagen sonora,
dice Saussure, acústica. Ahí es un fonema en español, planta. Y se supone que el receptor anuda a ese significante producido por el emisor un concepto que en algún punto tiene una referencia a la cosa planta. Pero vimos la función mortificadora del lenguaje, en la cual ya no necesitamos la planta para hablar de la planta, porque tenemos el significado. Pero cuando ya se trata del signo, que no del significante, y bien, generalmente el signo lo relacionamos es con la escritura, es decir, que cobra la dimensión del objeto, un trazo en una superficie, sea en la costillita en el hueso del animal, o el trazo que hacemos, por ejemplo, en el tablero. Ahí ya eso es un signo, y se lee como un objeto. Vamos a ver qué más nos dice de eso, porque es hacia allá que apunta con el nombre propio. Es un hecho que las letras son signos, son escritura. Las letras tienen nombres. Tenemos demasiada tendencia a confundir las letras que tienen nombres con los nombres simplificados que tienen en nuestro alfabeto, que dan la impresión de confundirse con la emisión fonemática a la cual la letra ha sido reducida. Entonces creemos que la A es la emisión fonemática A, pero no, es otra cosa. Una A parece querer decir la emisión A. Una B no es hablando con propiedad una B, sino en la medida en que para la consonante B se haga oír. La consonante B en sí misma no es nada. Y ni siquiera podemos pronunciar la B sin agregarle la E. B, pero sola. B. Ahora hay métodos de enseñanza para tratar de enseñar la B sin decir B. Métodos fonemáticos. Pero así digamos B, eso no es sino en la medida en que eso se haga oír, que puede entonces, hablando con propiedad, decirse que estamos emitiendo una consonante. Es necesario que se apoye sobre una emisión vocálica, la B o una A o cualquier letra del alfabeto. Mirando las cosas de más cerca, dice, vemos el ejemplo en griego: alfa, beta, gamma. Son precisamente nombres. ¿Qué es alfa? Letra griega, primera letra del alfabeto griego. ¿Qué es beta? Segunda letra, y así sucesivamente. Es decir, eso es el nombre de una letra, de un signo, de un trazo. Pero no hay una cosa que se llame alfa, no hay una cosa que se llame beta, no hay una cosa que se llame gamma. Son precisamente nombres. Y cosa aún más sorprendentes, nombres que no tienen ningún sentido en la lengua griega en la que se formulan. Igual, una A no tiene sentido, no vamos a ver nunca una A por ahí caminando, tomando café. Sería un poema surrealista, me encontré una B tomando café. Pero no hay una cosa que se llame A, B, C en el mundo que no sea un signo en el cual nos apoyamos, por ejemplo, para escribir. Es decir, son nombres que en sí mismos no tienen sentido. Y aquí ya nos va introduciendo algo. Como el nombre propio no tiene sentido. Y ya dijimos algo del nombre común en relación al nombre propio. Bueno, entonces, para comprenderlos, hay que percibir que se
reproducen los nombres correspondientes a las letras del alfabeto fenicio, alfabeto prosemítico, alfabeto tal que podemos reconstruir por cierto número de pisos, de estratos, a través de inscripciones, reencontramos las formas significantes. Esos nombres tienen un sentido en la lengua, ya sea fenicia textual, ya sea tal como podemos reconstruir esta lengua protosemítica de donde se habían derivado un cierto número, no insisto en su detalle, de lenguajes a cuya evolución está estrechamente ligada a la aparición de la escritura. Recuerden lo que decíamos la otra vez, ese tal signo que parecía como una cabeza de un alce en un hueso prehistórico. Bueno, las letras mismas vienen de ahí, pero ya una alfa está bien alejada, una beta, una gamma. Aquí es un hecho que es importante, al menos que aparezca en un primer plano, que el nombre mismo del Aleph, y entonces va al alfabeto semítico. Aleph tendría una relación con el buey, y supuestamente la primera forma del Aleph reproduciría de una manera esquematizada las cabezas en diversas posiciones de, por ejemplo, el ganado. Ese sería Aleph, para poderla contar, Aleph. Queda aún algo de esto. Podemos ver en nuestra A, tanto francesa como castellana, mayúscula, la forma de un cráneo de buey invertido con los cuernos que se prolongan, ya no hacia un lado, sino hacia abajo. Queda algo de eso. Asimismo, todos saben que el Bet es el nombre de la casa, y ahí estaría el techito de la casa en principio. Por supuesto, la discusión se complica, se ensombrece, cuando se intenta hacer un recuento, un catálogo de lo que designa el nombre de las otras letras de la serie. Cuando llegamos, por ejemplo, a Gimel, estamos demasiado tentados de encontrar aquí el nombre árabe de camello. Gimel, camel, camello. Pero desafortunadamente hay un obstáculo de tiempo. Es aproximadamente en el segundo milenio anterior a nuestra era que esos alfabetos prosemíticos podían estar en condición de connotar ese nombre, la tercera letra del alfabeto del camello. Desafortunadamente, para nuestra comodidad, no había hecho aún el camello en el uso cultural del transporte en esas regiones del cercano oriente, o sea que históricamente imposible que nos designara el camello. Entonces vemos entrar una serie de discusiones sobre lo que puede presentar ese nombre, Gimel, aquí desarrollado sobre la terciaridad consonántica de las lenguas semíticas y sobre la primacía de esa forma en la base de toda forma verbal del hebreo. Es una de las huellas por donde podemos ver que eso de lo que se trata en lo que concierne a una de las raíces de la estructura donde se constituye el lenguaje, es ese algo que se denomina en primer lugar lectura de signos. En tanto ya aparecen antes de todo uso de la escritura. Antes de la escritura los hombres ya leían signos, Por ejemplo, hay toda esa tradición de cazadores, donde allí hay una lectura de indicios, y un indicio elevado a la dignidad de un signo. Las ramas acostadas, por aquí pasó un animal. El olor de orín, por aquí pasó tal otro animal. El casco, que deja una huella, una impresión en la tierra, todo eso son lectura de signos. Y la lectura de signos existía incluso antes de que hubiese la escritura. La escritura es mucho después. Se los he señalado al finalizar la última vez de manera sorprendente, de una manera que parece anticipar si la cosa debe ser admitida.
en alrededor de un milenio el uso de los mismos signos en alfabetos que son los más corrientes, los ancestros directos del nuestro, el alfabeto latino, el etrusco, etcétera, los que se encuentran por el más extraordinario mimetismo de la historia. Hay algunos que comienzan sin necesariamente haber tenido que tener una relación entre un pueblo y otro, a parecerse de manera muy extraordinaria. Bajo una forma idéntica aparecen en las marcas sobre vasijas predinásticas del antiguo Egipto. Son los mismos signos, aun cuando está fuera de cuestión que hayan podido ser empleados de alguna manera, y en ese momento en usos alfabéticos, dado que la escritura alfabética estaba en ese momento lejos de haber nacido, y sin embargo ya en los utensilios habían signos que después se convirtieron en letras. Había una X, había la cabecita del buey, había el signito de la casa, pero eso eran signos tal vez de pertenencia. Así como decíamos, se marca el ganado, signo de pertenencia así se puede, es decir, en cierto modo el signo del nombre del propietario. Así también podía ser en las vasijas, pero ya después esos signos se recogen en una escritura, en un alfabeto. ¿Saben ustedes que más arriba aún hice alusión a esos famosos guijarros de Mazdazil, que no son poco dentro de los hallazgos realizados en ese lugar, al punto que hacia el final del Paleolítico un estadio ha sido designado con el nombre de Asiliano, por el hecho de que se refiere a lo que podemos definir como el punto de evolución técnica hacia el fin de este Paleolítico, en el periodo no transicional, hablando con propiedad, sino pretransicional, del Paleo al Neolítico. Sobre esos guijarros, pedacitos de tiestos de vasijas, encontramos signos análogos, cuya sorprendente extrañeza, por parecerse tanto a los signos de nuestro alfabeto, ha podido extraviar, como ustedes lo saben, a espíritus no especialmente mediocres en todo tipo de especulaciones que no podían conducir sino a la confusión e incluso al ridículo. Hay una coincidencia, pero de ahí decir, por ejemplo, que son los extraterrestres que les dieron a todos una misma lengua, etcétera, pues. Y hay gente muy inteligente que se extravía en ese tipo de cosas. Aún así, la presencia de esos elementos está allí para hacernos tocar algo que se propone como radical en lo que podemos denominar la atadura del lenguaje a lo real. Como el lenguaje es estructura abstracta, compuesta por imágenes acústicas. Es una abstracción decir una imagen acústica, anudada a un significado, a un concepto, arbitrariamente anudado por una tradición, por un pueblo, a decir de que planta es planta, y tenemos eso, con toda la arbitrariedad del signo lingüístico que, por ejemplo, Saussure señala, que al mismo tiempo planta puede ser la planta del pie, o la planta que reverdece, como la mata, pero también una planta eléctrica. Y así también, eso se puede decir en varios idiomas, distintos significantes para un mismo significado. Bien, pero además Lacan nos señala otra cosa extraña, misteriosa, y es la atadura de ese lenguaje puramente abstracto, algo en el orden de lo real como es la escritura. Y entonces unos signos trazados en una superficie, como decir un tablero o un guijarro, saber que esos signos se leen fonéticamente
se traducen, se refieren a esa abstracción, a ese ente abstracto que es el lenguaje. Por supuesto, problema que no se plantea, sino en la medida en que hemos podido en primer lugar ver la necesidad para comprender el lenguaje, de ordenarlo por lo que podemos llamar una referencia a sí mismo, a su propia estructura como tal, porque no basta la referencia a las cosas, sino la referencia a la estructura misma del lenguaje, la gramática, el hecho de la escritura correcta, la ortografía, ortólogos, ortógrafos, ese grafo escrito de una manera recta, de una manera lógica, de una manera convencional, aceptado por la Real Academia, por ejemplo. Ahí tenemos una dimensión donde el lenguaje es en sí mismo una estructura a la cual hay que referirse, una referencia a sí mismo, porque siempre una palabra, un significante, lo referimos a una cosa. Pero cuando una palabra se refiere a sí misma, ¿cómo podemos hacer eso? Que no hay metalenguaje, no hay un lenguaje para referirse al lenguaje, es a sí mismo que se refiere. Es un buen tema, Lévi-Strauss lo trabaja cuando él hace esa diferencia entre lo que es esos pueblos que son pueblos del mito y son pueblos del rito y que no son, por ejemplo, pueblos de la escritura. Occidente es un pueblo de la escritura. Tenemos nuestras religiones, todas son religiones del libro. El Antiguo Testamento común a los tres monoteísmos. Y siempre la referencia a la palabra de Dios. Tiene un bellísimo, bellísimo relato en Tristes Trópicos, donde él dice que un conquistador le entregaba a un indígena un libro diciéndole: esta es la palabra de Dios, y él se lo ponía en el oído. No se oye la palabra de Dios, es decir, la relación a la escritura es otra cosa, y sin embargo deben tener signos sin articularlos en un alfabeto, en una escritura que traduzca una cosa fonética. Pero es muy interesante ver cómo ellos compensaron eso. Por ejemplo, la ciencia para nosotros es hecha de signos matemáticos, de matemas. Nosotros mismos tratamos en el psicoanálisis lacaniano de armar eso con signos. Pero esos pueblos no tienen la ciencia, pero tienen cosmogonías míticas que explican muchas veces de manera muy precisa, que uno podría decir, los científicos allí les encantaría poder entender eso, del uso de la botánica, o del uso, por ejemplo, de las tierras, o del uso de su relación con el agua, con los animales, que no es así tan romántica como pensamos. Ahí hay un saber, pero no es un saber en el orden de lo escrito. Pueden haber, también es lectura de signos, el signo de que éste está enfermo. Hay que leer, por ejemplo, esos capítulos magníficos del hechicero y su magia y de la eficacia de lo simbólico, citados por Lacan, de su amigo Lévi-Strauss, donde es una lectura de signos y un tratamiento pues mágico del asunto, pero con una eficacia impresionante en lo real. La parturienta que tiene, por ejemplo, el niño atravesado, eso en Occidente, ¿cómo lo organizan? Cirugía. En cambio, este hombre chamán comienza a hacer una lucha contra unos espíritus, rezando, en fin, y logra que el feto se acomode. Claro, hay que estar dentro del universo simbólico para que eso pase. La mujer tiene que creer en eso, dentro de ese otro. Y también tiene relación con el yo, ¿no? Porque digamos, en este tipo de grupos no se atribuían como en los griegos, yo no decían yo soñé, por ejemplo, No. yo sí pasa. No había el yo, invasión. no había el yo, por eso para ellos es tan fundamental la polis. Y por eso el castigo más grande era ser expulsado de la polis, porque era perder la identidad. Es una construcción moderna esto del yo.
Bueno, entonces, volvamos a la relación, a la atadura del lenguaje a lo real. En primer lugar, para poder plantearnos ese problema, hay que ver la necesidad para comprender el lenguaje de ordenarlo por lo que podemos llamar una referencia a sí mismo, a su propia estructura como tal, lo que ha planteado para nosotros primeramente lo que podemos llamar casi su sistema, como algo que de ninguna manera se basta para una génesis puramente utilitarista, instrumental, práctica, por una génesis, pues es decir, se necesitaba la escritura por una cuestión práctica, teníamos que contabilizar, por ejemplo, los impuestos. No se reduce a eso, pero tampoco a una génesis psicológica que nos muestra el lenguaje como un orden, un registro, una función respecto de la cual toda nuestra problemática consiste en que debemos verla como capaz de funcionar fuera de toda conciencia por parte del sujeto. Porque no, cuando hablamos no somos conscientes de, como decíamos la semana pasada, pensar la estructura fonemática correcta, ortográfica. Hablamos para referirnos a ideas, por ejemplo, pero no pensamos el instrumento en el cual esas ideas son expresadas, porque entonces ya no podríamos hablar. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno no domina bien una lengua extranjera, que por uno pensar cómo es que se dice tal palabra, ya quedó entrecortado el pensamiento, se le fue. Entonces, una génesis psicológica que nos muestra al lenguaje como un orden, un registro, una función respecto a la cual toda nuestra problemática consiste en que debemos verla como capaz de funcionar fuera de toda conciencia por parte del sujeto, y que nos ha llevado a nosotros como tales a definir el campo como caracterizado por valores estructurales que le son propios. A partir de ahí es necesario establecer la unión de su funcionamiento con ese algo que lleva en lo real su marca. Hay que pensar ese funcionamiento del lenguaje en relación a esa marca real, eso algo en lo real de su marca. Es centrífuga, centrípeta, es aquí en torno a ese problema que estamos por el momento no detenidos, sino en detención, y todo eso para poder pensar el nombre propio, porque el nombre propio también es un signo. Y recuerden que todo es en el contexto de la identificación regresiva a un signo. El nombre propio incluso es una firma. Una firma, ahí llevamos el nombre propio a la dignidad de un signo, de un signo. Entonces, en tanto el sujeto, a propósito de algo que es marca, que es signo, lee ya antes de que se trate de signos de escritura, por ejemplo el cazador. Antes que perciba que los signos pueden portar trozos diversamente reducidos, recortados de su modulación hablante, y que, revirtiendo su función, puede ser admitido para ser como tal, a continuación, el soporte fonético. Como se dice, si saben que es ahí que nace la escritura fonética, que no hay ninguna escritura en su conocimiento más exactamente que todo lo que es del orden de la escritura, hablando con propiedad y no simplemente del dibujo. Es algo que comienza siempre con el uso combinado de esos dibujos simplificados, la cabeza del buey, la cabeza del ciervo, el techo de la casa, o como veíamos hombre-mujer en la escritura china, dibujos simplificados, abreviados, esos dibujos borrados que se denominan diversa e impropiamente ideogramas en particular. Entonces, eso nace así. La combinación de esos dibujos simplificados
donde en vez de dibujar todo el cuerpo del alce se dibuja, por ejemplo, una curva y algo parecido a la cabeza. La combinación de esos dibujos con el uso fonético, ahí es donde está la clave. La combinación de ese dibujo con el uso fonético lo hace signo. Y esto más adelante lo presenta Lacan de una manera muy interesante, porque precisamente la combinación de esos elementos que dan la impresión de representar algo es lo que aparece como evidente en los jeroglíficos egipcios. Claro, siempre aparece un gran número de pájaros en la escritura de los jeroglíficos egipcios, tanto así que los griegos decían, cuando veían eso, que ellos escribían con pájaros, escriben con pájaros. Pero al mismo tiempo también herramientas agrarias allí representadas, simplificadas, por ejemplo, bajo una barra o bajo una X. Y esa X, la barra, la cruz de la multiplicación, después van a designar operaciones. En ese momento no designan operaciones como para nosotros la X, decir un por de multiplicación, o la rayita y los dos puntos, decir división. Imagínense a alguien que no conozca las matemáticas, ve esos signos, sabe que eso significa alguna cosa, pero no va a encontrar en la naturaleza lo que eso significa, porque es una operación abstracta. La multiplicación, la división, la suma, la resta, ya es de otro nivel, pero tiene un soporte en la escritura. Bueno, entonces había un cierto número limitado de animales, una gran cantidad de pájaros, sorprendente esa cantidad, pero más adelante se detiene Lacan en una cosa que parece como un búho, sería la referencia como a un búho. No se trata nunca, porque se repite y se repite y se repite en la escritura, hasta que se dan cuenta que eso no es un ideograma que está hablando de los búhos. Cuando descifran con Champollion, por ejemplo, eso, se dan cuenta que eso no es un búho, sino que eso es una letra, la M. La M. Es decir, cuando ya el ideograma, el dibujo, entra en combinación con una fonética. Entonces ver el búho será M. M. Y de la misma manera que el nombre propio fueron descubriendo, siempre se repetía y no quería, bueno, aquí dice que fulanito trajo 3 cabras de tributo, y una cosa que no sabemos descifrar la recibió, y esa cosa que no sabemos descifrar siempre venía de manera regular, hasta que se dieron cuenta que eso era un nombre propio. Y por eso decía, Cleopatra y Ptolomeo siempre se escribían de la misma manera. Bueno, aquí lo que se escribe siempre de la misma manera con ese pájaro es una M. Es decir, ya el lenguaje mismo como objeto, escribiendo el lenguaje mismo, es una gran abstracción. Uno ya no solamente en el lenguaje hablado, donde se recitaban todas las tragedias, todas las comedias, es una gran abstracción poder pensar la M, poder pensar la B, la alfa, la beta, la epsilon, la omega, etc. La letra misma. Y bien, ciertamente no se trata de ese animal, sino que
es que el nombre común de ese animal en el antiguo lenguaje egipcio puede ser ocasión de un soporte de la emisión labial M. Y cada vez que ustedes ven esa figura animal, se trata de una M, de ninguna otra cosa, la cual, por otra parte, lejos de estar representada solamente por su valor literal, cada vez que encuentre esa figura del llamado gran búho, es algo que se dibuja aproximadamente así. La M significará entonces más de una cosa. Por ejemplo, puede significar esa M no solamente una letra para componer una palabra, ya en la escritura, sino que puede significar una expresión de tipo introductorio, como quien dice, vean, vean. O puede una función de fijación atencional. Se puede decir, he aquí, y escribiré aquí con el pajarito, con el búho, que es que ya es otra función más abstracta todavía, cuando ya no es el lenguaje llamado concreto, ese que tiene una referencia directa a la cosa, sino expresiones retóricas. He aquí, vean ustedes, y eso no tiene referente. Aún en otros casos donde muy probablemente debía distinguirse por su apoyo vocálico y representar una de las fuerzas, por ejemplo, no de la negación, sino de algo que es necesario precisar con mayor énfasis del verbo negativo. Por ejemplo, ¿cómo representar lo negativo? Pues porque en la serie de los números, por ejemplo, naturales, es un buen ejemplo, alguien puede entender una vaquita, 2 vaquitas, 3 vaquitas, pero ¿cómo hacerle entender a ese que tiene menos una vaquita, que debe una vaquita? El menos 1 o 0 vaquitas. Pues la invención del 0 fue, hay toda una discusión de la cual Lacan se ocupa, pensando los matemáticos de la época, de cómo fue la invención del 0, que no lo descubrieron desde la antigüedad, si se necesitó la matemática moderna para pensar el 0, para pensar los números negativos, porque es que exigen esta abstracción. Bueno, en el lenguaje también hay eso, como pedacitos de la negación. Cuando uno, por ejemplo, dice, no en el sentido de que no existe, sino que no es esto, sino que, bueno, el sino, ahí, como una partecita de la negación, podía ser representado también por un ideograma de estos. Entonces fíjense cómo en las dos lecciones Lacan lo que está haciendo es alejándonos de el trazo como dibujo de la cosa, como representación ideográfica de la cosa, incluso simplificada, la casa, el instrumento agrario, la reja, incluso el ejemplo que traje el otro día de ese signo que representaba los senos femeninos, para volverse ya un signo roto del referente o del dibujo del referente, porque que esta letra primero sea casa, ya no decimos casa, sino bet, y ya eso no tiene nada que ver con la casa, como la M no tiene nada que ver con el búho, como el he aquí no tiene ya nada que ver con el búho, es decir, eso ya se aleja del sentido para volverse simplemente un trazo en lo real de una vasija, en lo real de una escritura. Recuerden que todo esto es porque él está argumentando, está tratando de responder a una sola pregunta: ¿qué es el nombre propio? Sigue expresando eso en relación al no
o a una parte del no. En algún momento puede decir una forma conjugable bajo una, sino algo que dice un no abreviando, como un tiempo particular del verbo que conocemos, que es ciertamente negativo, o que más exactamente una forma particular de dos verbos negativos, el inmi, que quiere decir de un lado no ser, y genon por otra parte, que indicaría más bien la no existencia efectiva. Complicado hablar de cosas que no existen de manera efectiva. Entonces, para decir, no existe. Pero también, en la misma forma verbal, usar ese no para decir simplemente que no es. No es. No es eso de lo que yo te quiero hablar. Es abstracto. Imagínense todos los siglos que se necesita para armar la estructura de un lenguaje tan complejo como el que, por ejemplo, hoy hablamos, y tener de eso un soporte escritural. Es decirles a este respecto, sigue Lacan, e introduciendo de una manera anticipada la función que no es por azar, que aquello ante lo que nos encontramos avanzando en esta vía es la relación que aquí se encarna, se manifiesta de la coalescencia más primitiva del significante con algo que enseguida plantea la cuestión de lo que es la negación, de lo cual está más cerca. Y después comienza a hacer entonces un rodeo para un poco de lo que ya ha hablado en el escrito de la denegación de Freud, su polémica con Hippolyte, para ver los juicios de existencia, los juicios de atribución, de dónde sale ese no, si en el inconsciente no hay el no, bueno, todo eso. Pero ahí ya anudado a esta teoría de el signo, el trazo, la escritura y lo que él quiere aislar con el nombre propio. Entonces, me salto unas referencias para articular algo que después dice así: si hacer del significante otra cosa, algo cuya génesis es problemática, nos lleva al nivel de una interrogación sobre una cierta relación existencial, que como tal ya se sitúa en una referencia de negatividad, el modo bajo el cual la negación aparece, bajo el cual el significante de una negatividad efectiva es vivido, puede surgir, es algo que toma otro interés y no es desde entonces por casualidad, sin ser de la naturaleza de esclarecernos, cuando vemos que desde las primeras problemáticas la estructuración del lenguaje se identifica, si se puede decir, a la localización de la primera conjugación de una emisión vocal con un signo, que fue donde partió. La conjugación de una emisión vocal con un signo escrito, es decir, con algo que ya se refiere a una primera manipulación del objeto. La habíamos llamado significadora cuando tratamos de definir la génesis del trazo, cuando decimos significadora de algo concreto. ¿Qué es lo que hay de más destruido, de más borrado de un objeto? Por eso ya aquí es si se quiere, el encuentro de una argumentación histórica de que en efecto la palabra mata a la cosa. Ya tenemos el signo y ya eso no es significador de una referencia concreta, sino que por sí mismo puede llegar a significar muchas otras cosas, incluso abstractas, que no existen, sino, por ejemplo, en la retórica, en la gramática y en las formas verbales que usamos para expresarnos o para escribir. Si es del objeto que el trazo surge, es algo del objeto que el trazo retiene justamente su unicidad. Por eso retiene algo de la cabeza de buey invertida a la A,
ahí algo del objeto, una cosita se retuvo en esa forma. El borramiento, la destrucción absoluta de todas esas emergencias, de esos otros prolongamientos, de esos otros apéndices, de todo lo que puede haber de ramificado, de palpitado, y bien, esa relación del objeto con el nacimiento de algo que se llama aquí el signo, en tanto nos interesa en el nacimiento del significante, es exactamente en torno a lo cual nos hemos detenido y alrededor de lo cual, no sin promesas, hemos hecho, si se puede decir, un descubrimiento. Pues creo que se trata de uno. Esta indicación de que hay, digamos, en un tiempo situable, históricamente definido, un momento donde algo está allí para ser leído. Leído con el lenguaje, cuando aún no hay escritura. Por ejemplo, esos signos en los guijarros, era para ser leído como fabricado por o perteneciente a. Y ahí hay una cosa que es leída y no tenemos todavía alfabeto ni escritura, pero ese signo es para ser leído. O la mano que dejó en la caverna de Lascaux aquel que pintó los bisontes y tal, como quien dice, aquí estuve yo. Eso es para ser leído. Y se distingue bien que es una mano humana. Leído con el lenguaje. Es por la inversión de esa relación y de esa relación de lectura del signo que puede nacer a continuación la escritura en la medida en que ella puede servir para connotar la fonematización. Pero aparece a este nivel justamente el nombre propio. En tanto especifica como tal el enraizamiento del sujeto, está más especialmente ligado que ningún otro, no a la fonematización como tal, a la escritura del lenguaje, sino a lo que ya en el lenguaje está listo, si se puede decir, para recibir esa información del trazo. Porque toda esta cosa es para decir, bueno, entonces el nombre propio. Por ejemplo, ¿qué relación puede haber? Ya vimos que puede haber una relación entre alfa y la fonemática alfa. Alfa como ese signo escrito en el tablero y la fonemática alfa. Alep. Listo. Pero el nombre propio. ¿Cómo es? Es decir, ¿cómo es que ese conjunto de sonidos que arma un nombre propio tiene una relación con un sujeto al cual nombra? Es una cosa rara que sea Anderson, Carlos, Julio, Humphrey, Mario, y que eso tenga que ver con nosotros, que nos sintamos concernidos cuando ese conjunto fonemático, ese sonido es escrito. Y además, ¿eso qué tiene que ver con el trazo? ¿Dónde está el trazo del nombre propio? ¿Dónde se inscribe? Porque él dijo trazo, eso fue lo que fue a buscar allá en Freud, la identificación al trazo, al rasgunario, a algo que es del orden de la escritura. Pero escritura ¿dónde? No es en los libros. ¿Dónde está escrito el nombre propio? Si hay un dónde. Si el nombre propio lleva incluso para nosotros y en nuestro uso la huella bajo esa forma que de un lenguaje a otro no se traduce, puesto que se transpone simplemente, se transfiere de una lengua a otra y está allí justamente su característica. Ahora uno entiende muy bien por qué no se traduce, porque es que no tiene significado.
No tiene significado. Así le encontremos el significado en el nombre común de una cosa, no tiene significado y como tal no se traduce. Es decir, por eso se ponen los nombres. Los nombres, los padres buscan poner el nombre al hijo, por ejemplo, de un personaje admirado, en el orden del ideal, Julio César, o el príncipe Carlos, o el rey Carlos tal. Ahí quisiera tener valor significante para los padres, quisiera que tuviese un valor, o que sea el nombre de su abuelo, como tratar de filiarlo en un sentido de una genealogía, sea de blasones, de familias, de herencias, de jerarquías, de poder, etc. Pero lo que nos está diciendo Lacan es que eso es arbitrario, es completamente arbitrario, porque el nombre propio en sí mismo no significa nada, no significa nada. Entonces, dice, si el nombre propio lleva incluso hasta nosotros, y en nuestro uso la huella bajo esa forma, que de un lenguaje a otro no se traduce porque no tiene sentido, puesto que se transpone simplemente, se transfiere y allí está justamente su característica, que era lo que decía el otro, que es que la individuación se cumplía por el nombre, su característica. Dice, me llamo Lacan en todas las lenguas, y ustedes también, cada uno por su nombre en todas las lenguas. Entonces uno decir, ve, mira, ¿y cómo se dice Mario en griego? Mario. ¿Cómo se dice Mario en fenicio? Mario. No hay traducción. No es este un hecho contingente, un hecho de limitación, de impotencia. No es que no podamos. Un hecho de no sentido, ya que por el contrario, es aquí que yace, que reside la propiedad tan particular del nombre propio en la significación. No tiene sentido, pero hay una significación, pues es que también eso tiene una resonancia imaginaria y simbólica, llamarse Julio César. Es algo para el sujeto. Y en el análisis va a hablar del nombre propio, cómo le escogieron el nombre propio, por qué y eso qué resonancia tiene, y llevar ese nombre. Por ejemplo, la gente que comete la estupidez de ponerle un nombre a un chico que acaba de nacer, pero es el nombre del que se murió y que él, como si en cierto modo él viniera a sustituirlo. Hay que ver la carga que tiene eso, el estrago que eso produce. Yo vengo en el reemplazo de, yo soy la sombra de, pero yo veía retratos del niño muerto y de mí no. Y sin embargo yo era en cierto modo él. Es decir, ahí es una cosa complicada. A mí siempre me pareció que la mejor manera de uno ejemplificar qué era eso de que un significante representa a un sujeto para otra significante era el nombre propio. Siempre me pareció eso impecable hasta que leí esto, porque efectivamente el nombre propio es un significante que se articula a los otros significantes del registro civil, del partido, de la partida de bautismo, del diploma, del nombramiento, y ahí está representado por ese significante al lado de magíster, doctor, universidad tal, profesión tal, sí. Pero ahora me encuentro con una cuestión contraria a esa, completamente contraria, y es que ya no es que el nombre propio sea un significante que representa a un sujeto para otro significante, sino que es un trazo, un rasgo, un signo que tiene relación con una escritura, además de poder tener esa virtud, y que por ejemplo no se traduce, que ya son particularidades del nombre propio y no de cualquier otro significante. Y por eso es que me parece tan apasionante hacer este recorrido, porque recuerden que después nos va a decir luego cómo es que el nombre del Padre se volvió un síntoma, si el nombre del Padre uno lo lleva también marcado en el nombre propio, o qué hay de, qué es eso real,
porque aquí lo real es la escritura, el signo, el objeto, se vuelve el objeto. Pero vamos a ver qué vuelta, qué voltereta le da esto para juntarlo ya con eso más íntimo de cada uno que el nombre propio nombra y que como marca determina muchas veces un destino, si uno no lo analiza. Entonces, esto está hecho para hacernos interrogar sobre lo que hay de eso en ese punto radical arcaico que tenemos necesidad de suponer en el origen del inconsciente. Es decir, eso por lo cual, en tanto el sujeto habla, no puede sino avanzar siempre más adelante en la cadena, en el desarrollo de los enunciados, pero que dirigiéndose hacia los enunciados por ese hecho mismo, en la enunciación, elide algo que es hablando con propiedad lo que no puede saber. Porque claro, si nos dirigimos al S2, al S3, a la batería de otros significantes, es lo que podemos saber. Pero a lo que nos está invitando Lacan es hacer el recorrido contrario. Cuando ese nombre ya no se encadena con el S2, el S3. Porque digamos, todos los que se llaman Julio César pueden llegar y hacer el mismo encadenamiento. Es decir, bueno, finalmente mi padre era un gran lector o un amante de los filósofos latinos, los emperadores latinos, y por eso en Roma encontró Julio César. Todos pueden tener esa batería. Pero, ¿por qué ese Julio César, de esa familia, qué nombra eso allí, además de la batería significante? Y él dice que quiere conducirnos a partir del nombre propio, no a lo que se puede saber, sino a lo que no se puede saber. Y dice, a saber, el nombre de lo que él es en tanto sujeto de la enunciación. Y ahí ya está individualizando, singularizando. No todos los Julio César, sino lo que no se puede saber es el nombre en tanto lo que él es, en tanto sujeto de la enunciación. En el acto de la enumeración tenemos esa nominación latente, concebible, que siendo el primer núcleo, como significante de lo que enseguida va a organizarle como cadena giratoria, tal como desde siempre se las he representado por el centro, ese corazón del sujeto que llamamos el inconsciente. Esto es una referencia a esa primera teoría, si se quiere, tópica de Freud, la primerísima, donde él pensaba el aparato psíquico construido a partir de capas concéntricas, ¿sí? Y que en el núcleo estaba lo inconsciente, y ahí era donde situaba el trauma inconsciente, la vivencia infantil, después ahí puso la fantasía, después llamó eso lo no reprimido, el inconsciente no reprimido, entonces ahí ponía lo filogenético, es decir, un núcleo que, como va a desarrollar aquí un poco más adelante Lacan, se refiere al mycelium, se refiere al ombligo, se refiere a ese punto donde ya no es posible seguir la interpretación, el punto de agujero, dirá Lacan después, pero aquí es el punto donde dice Freud, el tejido reticular ya más espeso, donde es imposible seguir las asociaciones, es decir, donde hay un límite a la producción de sentido, donde nos encontramos con un núcleo, con un kernel, y es ahí donde Lacan, es ahí donde está poniendo el nombre propio, como el punto de fuga hacia lo que uno no sabe, pero que determina el sujeto de la enunciación. Aquí
Aquí, antes de seguir avanzando, creo deber indicar algo que no es sino la convergencia, la punta de una temática que hemos abordado ya varias veces en este seminario, en muchas observaciones, retomándola en los diversos niveles a los que Freud se vio llevado a abordarla, a representar el sistema, el primer sistema psíquico, tal como tuvo que hacerlo para hacer sentir de alguna manera aquello de lo que se trata. Sistema que se articula como inconsciente, preconsciente, consciente, con capas. Y entonces se va por allí. Incluso dice, eso está a nivel del proyecto de psicología científica, el ENFUF, pero también está en las capas de aquello que hacia el final, precisamente en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, habla de el ombligo del sueño, finalmente. Él hace el recorrido por esas referencias, llegando acá, por ejemplo, al Mycelium. El problema que por el momento voy a dejar abierto, por lo que podemos indicar en esta ocasión, es que al pasar del inconsciente al preconsciente, lo que se ha constituido en el inconsciente reencuentra un discurso ya existente, si se puede decir un juego de signos en libertad, no solo interfiriendo en las cosas de lo real, sino estrechamente, si se puede decir, como el Mycelium tejido en su intervalo. Es decir, nos está ubicando el nombre propio como signo, como trazo, como escritura en el corazón del inconsciente. En el corazón del inconsciente, que es también sacado en la dirección de la cura y los principios de su poder, cuando dice... ¿Cómo? Ker un cervesen, que quiere decir el corazón del ser. Ahí lo está ubicando, como real. Mira dónde está ubicando el núcleo real del inconsciente. No dice inconsciente real, pero dice escritura, no significado, no traducción, marca del nombre, pero ya no en el sentido dirigido hacia la batería significante, sino hacia lo que no se sabe. Es hacia allá que quiere dirigirse. De un lado es la marca del que lo puso, que seguramente lo puso fue en el orden del ideal. Del ideal. Pero también está que esa marca es recibida. Recuerden la identificación a un rasgo, se toma del otro a nivel inconsciente un rasgo y conforme a él se constituye. Entonces, ¿qué tomamos nosotros como rasgo del otro para armar de eso el nombre propio? Ya no el nombre en el sentido de este que nos identifica en la serie de los ideales, sino, por ejemplo, el nombre de goce, como tenemos el nombre de las ratas. Ese es el nombre de la rata, el nombre de goce. O el nombre de los lobos. No se presentaba ya como yo soy Sergei tal, sino yo soy el hombre de los lobos. Es decir, toma el nombre de goce y con ese se presenta. Bien, todos nos presentamos con el nombre de goce. Todos. Solo que no decimos yo soy el hombre de las ratas, porque prelevé del otro un rasgo cruel donde rata significa torturar, ser torturado, etcétera, etcétera, y la cuestión masoquista, la cuestión anal, etcétera, todo lo que de eso habla. Esa es la vuelta, porque va hacia el nombre de goce efectivamente. Pero lo que me parece interesante de esta lección, así argumentado, tratando de decir que es el nombre propio, es que eso lo coloca como en el origen. Esto no es para nosotros, el mundo, pues, ese mundo cuya función de realidad está ligada a la función perceptiva, es no obstante aquella en torno a la cual no progresamos en nuestro saber, sino por la identidad, por la vía de la identidad de pensamiento. Eso no es para nosotros una paradoja. Lo que sí es paradójico es leer en el texto de Freud
que lo que busca el inconsciente, lo que quiere, lo que constituye la raíz de su funcionamiento, de su puesta en juego, es la identidad de percepción. Es decir, que esto no tendría literalmente ningún sentido si aquello de lo que se trata no fuese más que esto, que la relación del inconsciente con lo que busca es su modo propio de retorno justamente a lo una vez percibido. Y es por allí que Freud se va acercando a que hay una parte del inconsciente que no pasó por la conciencia, que no es reprimido, que no es idéntico a lo percibido, y es lo que llama Urverdrang, como la percepción originaria o la representación originaria. Faltará siempre en ese origen aquello que fuera a representarla, esa marca que es la marca única del surgimiento original del significante, es decir, no es la batería de significantes, sino que es la primera marca desde la que nace los significantes, que se presentó alguna vez en el momento en que el hacer, más que ser un ser que pienso pensante, un significante original que se presentó una vez en el momento en el punto, el algo de la Urverdrang en cuestión, y que pasó a la existencia del inconsciente, a la insistencia en este orden interno que es el inconsciente, entre por una parte lo que recibe del mundo exterior, donde tienen cosas para ligar por el hecho de que están ligadas bajo una forma significante, pero también en relación a ese otro punto originario, como la cuota primera, que es allí donde él pone el rasgo. Es decir, esto a mí me parece revolucionario, crucial, porque él en este Urverdrang de Freud, en ese punto originario donde está el inconsciente no reprimido, coloca ese trazo del cual el nombre propio después dará cuenta, pero que tiene que ver con una escritura. Entonces, ¿dónde está escrito el trazo? En el corazón del inconsciente, de donde va a surgir después todas las significaciones, pero ese punto originario en sí mismo no tiene sentido, Luego esto él lo encadena de una manera muy juiciosa y muy sabia con el cogito cartesiano, porque es la pregunta finalmente, el nombre propio es ¿quién soy? Y finalmente termina dándole a eso una fórmula matemática, que es la raíz cuadrada del -1.